Y bienvenidos a un episodio más de Corazón Afinado. Regresamos ahora sí con todo. Ya habíamos dejado las vacaciones y ya no estoy solo. Ahora sí estoy con esa persona que había mencionado en algún momento nos iba a estar acompañando. Ya no como invitada. Estuvo en algún episodio conmigo. Después ya no quiso volver a salir porque le daba pena. Pero al final la convencimos. Y aquí está mi queridísima Monchis. Bienvenida. Ana. Entonces, Hola, bienvenidos. Es muy emocionante estar ahora acompañando a mi esposo porque pues había sido siempre espectadora. Bueno, expectante. primero fui la primera invitada, quiero que se recalque Sí, sí, eso. sí. Sí. Y después pues siempre he sido la número uno que escucha hasta desde antes de la edición. Pero ahora pues vamos a estar A veces se le juntos. olvida, pero sí A los veces se me escucha. olvida Entonces. escuchar, pero escucho cosas que ustedes no pueden escuchar. Entonces aquí va a estar aquí acompañando. Seguimos con esta serie del lenguaje del corazón y hoy vamos a estar viendo Salmos 22. Y algo que creo que es muy bueno, o sea, porque va a ayudar a muchas preguntas que a lo mejor también tú puedas ayudar a responder. Mm. Que yo les digo, pero no sé si realmente lo ponen en práctica o lo escuchan. Pero eh, creo que este salmo es un salmo muy, muy interesante porque me gusta mucho porque David muestra esa parte humana de él en la que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver a un David, Señor, ese eres el chido, yo confío en ti, soy el hombre conforme a tu corazón. Es el que cantaba las mañanitas. Sí, ¿verdad? Top. Yo nunca he entendido por qué dice que son las mañanitas que cantaba el rey David. O sea, sí No es sé, alguna vez leí una explicación que me dio, la el Internet, pero ya no me acuerdo la red. qué era. Sí realmente será el rey David de la Biblia o será otro rey David. No, yo creo que sí es el de la Biblia. ¿Sí? ¿Y cómo sabes? No, no lo sé. Es que no, sí lo sé, pero no me acuerdo. O sea, sí había una explicación muy tonta y nada cristocéntrica, pero sí la había. Aquí no importa porque no hacemos cosas cristocéntricas. Ah. No es cierto. ¿Qué? Me equivoqué de podcast. No, bueno, pero, ok, raro, volviendo al tema. Un salmo muy interesante, ¿no? El de las mañanitas. Este, a ver. Bueno, pues después de esta breve introducción, ahora sí vamos a lo que nos truje, chancha, dirían por ahí, ¿no? Mm. El salmo en el que David reclamó a Dios. Y vemos cómo muchas veces podemos pensar o creer que porque nuestra fe es madura o porque somos maduros en el Evangelio, eh, no tenemos que hacer preguntas o no tenemos que hacer cuestiones. Pero creo que este salmo nos enseña mucho a llevar esas preguntas honestamente delante de Dios. Mm, Eh, y esto nos puede llevar a, dentro de el ministerio, dentro de la iglesia, dentro de nuestra vida como creyentes, líder de alabanza, cantante, músico, lo que sea que estés desempeñando en la iglesia, em, ¿qué haces cuando sirves a Dios sabiendo que Él es fiel? Pero en ese momento tú no puedes sentir a Dios que está cerca de ti. No puedes ver esa fidelidad tangible en tu vida. Em, en el ministerio, ¿no? ¿Qué haces en los que a veces, pues es muy sencillo, ¿no? Venir y cantar, venir y alabar y ver que Dios está obrando en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, con tus hermanos, en tu trabajo, las cosas están saliendo aparentemente bien o de acuerdo a lo que tú crees que es y estás disfrutando lo que haces, hay pasión, para ti las canciones empiezan a tener sentido, pero llegan esas temporadas en las que estás cantando y sentimos que Dios no está cerca, ¿no? Al contrario, cantamos canciones que tienen verdades bíblicas, pero sentimos que esas verdades tal vez no están aplicando para nosotros, ¿no? mm.
Y cuando uno lee este salmo, creo que David estaba pasando por una situación similar, ¿no? Y es una conversación que considero yo muchas veces como siervos, como ministros, como lo que sea que estés desempeñando en la iglesia, tendemos a no hablarla, ¿no? Mm. Tendemos a no decirla por miedo a, es que, ¿qué van a decir? Si yo sí estoy sirviendo, si yo soy parte del equipo, van a considerarme como alguien que está fallando, como alguien que no está cumpliendo con las expectativas. Eh, pero la pregunta es, ¿por qué no hablamos de eso, no? Y antes de responder a esa Mm. pregunta es si en algún momento te has sentido tú que estás sirviendo mientras espiritualmente sientes que Dios está lejos. La verdad es que no mientras estoy sirviendo activamente en la iglesia, pero creo que eso también, hablaba hace poco con una amiga que hay veces que generalizamos que el servicio a Dios se limita solamente a servir en un ministerio en la iglesia, ¿no? Ujú. Y probablemente puedas estar sirviendo, bueno, en mi caso, pues sirvo en mi casa, ¿no? Como ama de casa, como esposa, o a veces puedes servir como hijo, como lo que lo que estés, ¿no? Eh, pero creo que esas preguntas vienen más o esas dudas de realmente si Dios está obrando, vienen mucho más cercanas cuando no estás constante en un servicio o no estás en el ministerio que te gusta, porque también me ha pasado que, y digo, es muy triste esto, pero siento que los alabancers, como les dicen ahora, Alabanza Stars. Este, somos muy dados a pensar que solo ese ministerio o los ministerios en el escenario Mm, son los importantes y es ahí donde Dios está obrando, porque yo estoy cantando, porque yo estoy guiando a la iglesia, porque predicas, porque das consejerías, no sé, cosas Alabanza Stars. como, sí, un poco. Pero, ¿qué pasa cuando solamente estás sirviendo? No sé, limpiando baños o acomodando sillas. Es ahí, a mí me ha pasado, que es donde siento que no estoy siendo útil y que realmente Dios no está obrando de la manera que yo quisiera, porque o Dios no está obrando, porque no está obrando de la manera en la que yo quisiera. Pero también creo que, o sea, sí, pero también creo que incluso, no, bueno, tú estabas viendo el aniversario, ¿no? Parte de lo que platicábamos Rodrigo y yo, ya le voy a dar regalías, a cada rato lo menciono. Si estás viendo este episodio, Rodrigo, tienes muchas menciones acá, así que algo tenemos que hacer, bro. Ya, basta con tantas menciones, pero justo de un tema que él mencionaba, ese ejemplo del brother el chavo, que estaba teniendo relaciones con su novia Mm. y él estaba cantando en la alabanza, ¿no? La pregunta ahí es, ¿tú crees que él estuviera sintiendo que Dios está obrando? Sí, o sea, creo que en momentos sí. Es que Es que no sé, ese es es el muy delgada punto. la línea, ¿sabes? Porque el hecho, o sea, hay gente que está, por ejemplo, él, ¿no? Estaba en fornicación, pero hay gente que es mentirosa todo el tiempo. Sí, claro, pero Y de todos, o sea, está en un constante, en un hábito de pecado constante y a lo mejor cree que Dios está obrando en su vida. O sea, es que no creo que Dios deje de obrar en ningún momento. no, 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 es que justamente ese es el punto, o sea, o sea, ¿por qué nosotros nos cuesta admitir que estamos en un punto en el que nosotros sentimos que Dios no está obrando? Porque es justo, o sea, no, no estoy diciendo que Dios no esté obrando, claro que Dios está obrando y claro que o claro que Dios está cerca en esos momentos. Creo que llega un punto en el que el Espíritu Santo, cuando tú estás en pecado y estás sirviendo en el ministerio, te confronta. Ya tú, si tu descaro, si tu temor a ser descubierto, que creo que ese es el punto. Si tu temor a que incluso, bueno, creo que son dos puntos distintos, dos aristas distintas. Una, el temor a ser descubierto y otra, el hecho de que, o sea, viviendo en pecado y sirviendo en el ministerio. Y otra, sirviendo en el ministerio
y dando todo, pero pero viendo que o sintiendo que Dios no está haciendo nada en tu vida. mm, Y creo que son 2 puntos distintos. O sea, porque una cosa es toda esa gente, y lo digo porque yo llego a un momento en el que, para mí el ministerio se volvió algo monótono. mm, Y en esa monotonía puedes caer en ese punto en el decir, ya no siento la misma pasión que yo sentía desde un principio cuando servía y ya no disfruto de la misma manera. Entonces ahí es donde, Señor, ¿estás sobrando o qué estás haciendo con mi vida? O sea, porque entonces ahí sí es diferente el pensar que Dios puede no estar obrando en mi vida porque yo no, porque yo me caí en un punto de monotonía ministerial, mm, por así decirlo. Pero me cuesta trabajo aceptarlo o decir que estoy en ese punto por X o Y razón, porque no quiero que piensen que estoy mal, porque no quiero que piensen que no cumplo con expectativas, porque para mí decir eso es ser falente y yo no puedo ser falente porque tengo un tema en el que yo quiero ser alguien que nunca falla, entonces a lo mejor también ahí viene un tema de identidad, o sea, mm, muchas razones, pero el punto es... ¿Por qué nos cuesta tanto admitirlo? Yo creo, yo en mi experiencia, por lo que he visto y por lo que veo ahora, en la iglesia cristiana en el mundo, no en no en una iglesia en mm. específico, La Iglesia Universal. en la iglesia de Cristo Universal. Mucho de lo que he visto también lo he visto en redes. O sea, hay mucha gente que siento que tiene miedo uno, de reconocer su falla, porque es como creo que nos han puesto, y siempre ha estado, ¿no? Pero ahora es más tangente. El hecho de que eh, hay muchos influencers, hay muchos youtubers, hay muchos predicadores cristianos que están cumpliendo la labor porque están siendo, lo voy a decir así y no me importa, pero bueno, no, sí, no me importa. Pero o sea, el punto no es que ellos sean conocidos. En la semana publiqué yo Mm. un reposté. Si mi objetivo es yo ser conocido a través de todo lo que estoy haciendo, entonces no he entendido cuál era el punto de predicar el evangelio. Claro, pero es esa parte Ahí ya también me fui como por de otro lado, no perdón, sí, paréntesis, sí, volviendo. Pero bueno, pero yo también me voy a ir para otro lado. No, 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 que bueno, no vamos a hablar del Salmo 22, vamos a hablar de otras cosas. no, creo que admitir, como tú dices, el hecho de admitir que estás, dudando de lo que Dios pueda estar obrando, o que no te está gustando cómo Dios está obrando, y entonces no sientes el obrar de Dios de la misma forma, eh, tal vez difieres un poco de lo que voy a decir, pero creo que también es mucho el miedo de perder el hueso. O sea, Ujú. de, bueno, no sé si se entiende esta expresión porque es un poco mundana, pero de perder la posición en El la que lugar. estás. Ujú. Y a mí me pasó muchas veces, no solamente de perder mi propia posición, he de confesar que en muchos momentos malas decisiones que tomaba las ocultaba por miedo a perder a que mi papá perdiera la posición de líder de alabanza, porque yo pensaba, si yo confieso que... Ay, no sé, cosas bien tontas. La verdad es que tampoco era como que una súper, eh, una realmente mala decisión, pero si yo confieso que no estoy haciendo mi devocional, tal vez a mi papá lo mueven o lo bajan de donde esté. Y aún ahora, ¿no? O sea, Ujú. creo que me ha pasado que digo, híjole, no, y es que mi esposo es el pastor, entonces perder esa imagen o perder el hueso de tú estar al frente de ser la cantante o lo que sea, eh, pues te cuesta admitir. Incluso en lo más profundo de tu corazón, o sea, porque Mm. estamos hablando de que lo que dice aquí David no es como que se lo decía a todo el mundo, o no lo sabemos. Pues es un salmo, en Es algún momento lo cantó alguien. sí, pero en ese momento en el que él lo expresó, no Bueno, sé cómo está, en qué nivel estaba de su o se lo confesión, cantó a alguien. pero incluso en nuestras oraciones más profundas, digo, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que no lo acepto ni delante de Dios. O sea, no Sí, llego y sí. le reclamo Ujú. porque, ¿qué tal si me castiga? Y es como no entender mucho la gracia, porque por eso no lo admito. Mm. Incluso siento que sí está obrando o me engaño. Ay, sí, 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 sí está obrando, nada más que ahorita no me está gustando, pero realmente en lo profundo de mi ser no,
no estoy Creo que contenta. más bien es ese miedo a decir, a lo mejor dudo porque tal vez no he creído realmente, ¿no? Ajá, ya, ya. Puede llegar también ese miedo, ¿no? O sea, la realidad es que, o sea, es una lucha en la que creo que acabas de darle al clavo, ¿no? O sea, muchos incluso pueden llegarse a sentir presionados porque no hemos perdido el foco de que el ministerio no es por posición o por Mm, lugares. Y tal vez en algunos lugares así aparente ser. No estoy diciendo que lo apliquen así, porque creo que muchas veces se malentiende o es falta de comunicación o de ser claros con respecto al ministerio. Y muchas veces tal vez se hacen cosas con muy buenas intenciones que los llega a hacer creer o nos llega a hacer creer que tienes que lograr hacer méritos para poder estar sirviendo en un lugar. Entonces, ya hice todo esto, y por eso digo, hay unos que sí se pasan de lanza como lo que le hicieron a tu papá, ¿no? O sea, de que lo mandaron para decir que iba a ser el líder de alabanza, lo tuvieron un año y ya al final nunca fue, mm, fue líder de alabanza, ¿no? Son temas que al final te digo, o sea, creo que muchas veces uno lo hace con, algunos líderes lo pueden hacer con una buena intención, pero terminan lastimando a las personas y esa herida, cuando no es llevada al evangelio, termina tomando esa forma en la que cuando ya estoy ahí, es como bien dices, ¿no? No voy a dar ninguna apertura a que piensen que estoy siendo o estoy fallando para lo que tanto trabajo me costó conseguir, mm, perderlo por algo, a lo mejor uno puede decir incluso algo tan bobo de decir, siento que Dios no está cerca de mí. Y en este momento, o sea, yo estoy dirigiendo la alabanza. ¿Cómo voy a decir que Dios no está cerca de mí si yo estoy dirigiendo la alabanza? mm. Si yo le estoy diciendo a la iglesia que alaben y adoren a Dios. Y es que desgraciadamente las iglesias, digo, como tú dices, la iglesia universal se maneja, el humano nos manejamos de esa forma y es un Mm, poco inevitable no hacer todo como un intercambio. Tú estás bien, yo te pongo como líder. Tú, sirves en la iglesia, te dejo cantar. O sea, no sé, como ese tipo de cosas pasan. Entonces, también empieza a crear más miedo porque cuando alguien de pronto sí se muestra falible, pierde la posición que tenía en la iglesia. Entonces, claro. ahí ya dices: "Ay, no, ni de locos voy a ir a decir cómo me siento, si a esta la bajaron por menos de lo que yo estoy sintiendo, pues no lo voy a decir". Claro que ahí es también entender que al final de cuentas son procesos distintos, va a haber procesos distintos. Y también que a lo mejor, o sea, tal vez tú no lo ves, pero esas son las cosas en las que Dios está obrando en uno. Claro, pero es lo que te decía, o sea, una cosa es que no sientas, que Dios está obrando, a que no está obrando a tu favor, Ujú. ¿no? Sí, lo loco de esto es que justamente cuando tú vas a la Biblia, precisamente en este salmo, que es muy, muy interesante porque este salmo lo escribe y enseguida vemos el Salmo 23, que es completamente otra cosa Mm, de lo que está, es un paralelo muy contrastante. Pero el Salmo 23 no lo estamos estudiando, ese ya se lo saben todos, así que léanlo en su casa, cántenlo. ¿Quién canta el Salmo 23? Marcos El Witt, ¿no? Señor es mi pastor, Creo que ¿sí? Marcos Witt. Marcos, un día te invitaremos. No creo que lo esté viendo. No, yo sé que no lo está. ¿Qué? ¿Qué tal que algún día le llega? O sea, ¿quién quita? Marcos, gracias por tantas canciones, especialmente por ese salmo. Así que, bueno, el punto es, Salmos 22 es un reflejo y nos deja la Biblia muy claro de que, por eso a mí me gusta la idea de cuando dicen que David es conforme al corazón de Dios, porque muchas veces pensamos que es como, pues es que nunca fallaba. Mm, Pero hay algo que a mí una vez me dijo un pastor, no me acuerdo qué pastor fue. O sea, sí, sí. Fue uno de dos. Entre esos dos estoy, pero no voy a mencionar nombres para que no, pero yo sí sé para quién no es. herir susceptibilidades. Pero se Pero, llama nah. y se llama Ujú.
y ya lo blipeamos, se puede blipear. Y se llama, te digo que se puede blipear. Ahorita esto todo está. Este. Pero lo que me decía este pastor, a lo mejor y me escribe cuando termine, cuando escuche, si lo escucha. eh, es que lo que tenía diferente David es que cuando se equivocaba se acercaba a Dios Mm, en medio de su pecado. O sea, que eso es lo contrastante de después de escribir, o incluso escribiendo este salmo. O sea, en medio de haber regado y cuando llega Natán y le dice, la regaste, tú eres ese vato que le robó la ovejita y tú mereces ese castigo. O sea, David se pone de rodillas. Entonces, lo interesante es cómo David viene y escribe, inicia el salmo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, y esa frase, si no te gusta leer la Biblia o no estudias mucho la Biblia, tú la puedes relacionar directamente con lo que sucedió en la cruz, en el monte, en el Calvario, cuando Jesús estaba a punto de morir, así en sus últimos momentos. Él lo escribe la Biblia y dice Eli, Eli, lama sabactani, mm. o sabactani, como sea el lenguaje. Ahí para los que estudian hebreo, ahí corrijan después. ¿Sí es hebreo o es arameo? Arameo, ¿no? Bueno, ese idioma antiguo. El Este, idioma de Jesús. el idioma de Jesús. Y después la traducción viene diciendo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces, eh, el punto al que nos lleva este salmo es, ¿podemos ser honestos nosotros con Dios cuando estamos en ese Mm. proceso o en ese momento en el que sentimos que Dios no está? Eh, Es que adelante. justo eso es lo que iba a decir hace un momento, que realmente, David no estaba haciendo nada malo, o sea, no estaba haciendo una confesión de pecados, como lo que estábamos diciendo hace un rato, que le pusiera en riesgo nada, simplemente estaba realmente siendo honesto con Dios, que creo que también puede ser una línea muy delgada, ¿no? Porque, o sea, es que me vino a la mente una hermana, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero Cintia. decía que no, una hermana de la iglesia que decía Ah, ok. que ella sí se peleaba con Dios y que Ah, se ya sé agarraba quién. así, o sea, Yo sí pero sé que de quién, yo sí verdad sé. Ella no lo va peleaba. a escuchar. Aquí sí podemos Sí. tirar su nombre. No es la que tú piensas. Ah, ¿no Hubo es una ella? antes que contó así un día en un testimonio en la iglesia que no, yo sí me peleo con Dios y en el momento me dio mucha risa, pero después, o sea, lo pienso, Mm, digo, David no se estaba peleando con Dios, estaba haciendo te un creía reclamo. Jacob. Pero tal vez ella sí tenía la convicción o en su corazón muy, si lo vemos muy puramente, a lo mejor quería tener una confianza y un acercamiento con Dios muy intenso, pero creo que tampoco es la manera, ¿no? O sea, pelearte de plano con Dios y decirle de cosas, como reclamarle, Se creía Jacob. que aunque David sí está reclamando, o sea, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no me respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. O sea, sí era un buen reclamo. O sea, sí era una peleita. O sea, digo, Pues no, no, porque no había réplica, pero o sea, es que imagínate cantado, o sea, David le estaba cantando un tiro a Dios. Pero imagínate, o sea, es un salmo, o sea, eso no va leído así, o sea, sí, eh, pero en su sí, yo corazón no sé. inició siendo un canto, ¿no? O sea, Mm, no sé. no lo sé, o sea, bueno, sí, tienes razón, es una forma de, yo creo que era una frustración Ujú. que él Y, tenía. y era un reflejo, como tú dices, de una cercanía y de una confianza con Dios, que volvemos a lo mismo que te decía hace un rato. Hay momentos en la vida en los que tienes tanto miedo a perder algo que es Dios mismo quien te lo da, pero tú lo humanizas. Y entonces, ¿cómo le voy a reclamar a Dios? No me Pero, atrevo a decirle esto a Dios. Y, pero como transportándolo a un tema de cercanía y confianza, si tú un día no me contestas una llamada, yo te reclamo en corto. O sea, no me voy a esperar a que, híjole, voy a buscar el momento exacto para decirle, Carlos, ¿por qué no me contestaste? En algo pequeño, mm, ¿no? Digo, esto era una frustración muy grande, ¿no? A lo mejor en una frustración muy grande no te lo sí, digo. sí, no sumisión.
No, pero creo que más bien, o sea, sí, pero creo que más allá de ser un reclamo de parte de David, o sea, porque fíjate, eh, ¿cuántas veces hemos creído que cuando cuestionamos o nos lamentamos porque hay algo que está pasando que no entendemos y venimos con ese lamento a Dios, es falta de fe? Mm. Justamente el considerar tal vez hacerle esa pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado? O sea, si tú lo piensas, creo que incluso he tenido amigos que dicen, pues es que Jesús perdió la fe, David perdió la Mm. fe. Y creo que más bien es todo lo contrario, el hecho de tener la fe y la cercanía para poder, más allá de que sea un reclamo, un lamento llevado a Dios. Sí, es una relación, es lo que te decía, o sea, es una relación tan estrecha la que tenía David con Dios, que tenía la confianza de llegar y hacerle, pues, como Jesús al Padre. O sea, digo, no estoy comparando a David con Jesús, pero sí, pues, sí era conforme al corazón de Dios. O sea, Ujú. no era que era, como tú dices, no era que tenía cierta divinidad, sino que tenía una relación tan cercana que sí podía ser honesto con él. Porque esto no quiere decir que nosotros, todas las demás personas que estamos en la tierra, Somos unos no, mentirosos. no no, sí, Ah, sí lo somos. No, no quiere decir que por eso. siempre tengamos fe. Ujú. Al contrario, la perdemos constantemente, pero no se lo dices a Dios. Ay, pero es que no sé si perdemos la fe. Mm, es, O te sientes abandonado, o te sientes lejos, o te sientes no sé, ese triste, es no un tema sé. en el que no vamos a abordar en este momento porque nos va a llevar Ok. hacia otro punto. Siguiente O sea, pregunta. no, 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 o sea, más bien es, ¿cuál es la diferencia entre un reclamo desde incredulidad y un lamento desde fe? Pues sí, porque de todos modos ahí hay algo de fe, porque si estoy hablando con él, estoy Claro. sabiendo que él me va a escuchar y que quiero que O me sea, vuelva a yo creo que escuchar. más bien el no, o sea, el sí reclamar. O sea, el reclamo yo creo que sí te lleva a la incredulidad. O sea, si sí vas con una actitud Mm, así de de reclamo, no sé, pelearte. pues no sé cómo lo decía esta señora, pero si sí es con una intención de yo quiero ir a pelearme con Dios, o sea, porque no me gusta cómo está haciendo las cosas en mi vida y tiene que Mm. cambiarlas porque quiero que sea mi modo, ahí sí creo que es incredulidad, porque entonces no estoy confiando en que Dios tiene el control y no he entendido que Dios es soberano en mi vida. No he entendido esa parte del evangelio. Pero creo que es muy diferente el punto en el que tal vez no es que estoy dudando, pero quiero venir a ti como yo estoy. Justo eso te iba a decir, o sea, es que es una manera también de reconocer, porque dice: "¿Por qué me has abandonado cuando te busco?". O sea, él sabía algo estaba mal, algo estaba corrompiendo esa relación y él está reconociendo que es su, digamos, hay algo en él, ¿no? Y es que en el versículo 3 dice: "Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel, nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste, clamaron a ti y los salvaste", y bla, 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 sigue diciendo: "Ah, pero yo soy un gusano, no un hombre, todos me desprecian y me tratan con desdén", pero está reconociendo él que es inferior a Dios y está reconociendo que algo, o sea, que Dios es santo, no está dejando de creer en Dios, sino está sintiéndose que Dios no lo está escuchando por algo que él hizo. Entonces, sí es una manera de tener una confianza y una cercanía y honestidad, o sea, está abriendo su corazón a ser 100% honesto, y eso es algo que creo yo que el ministerio y lo humanizado que puede estar la iglesia por muchísimas razones, creo que hoy más que nunca, por la tecnología o por la manera en la que vivimos la vida de iglesia, es más difícil que nosotros podamos tener una conexión cercana con Dios porque y que podamos tener esta confianza de llegar a decirle y abrir mi corazón, porque siento que lo vemos como un Dios más lejano, de lo que podía verlo David. ¿Y por qué? Ok, y justo eso es lo que tú crees que puede hacer más fácil que podamos contarle una frustración a alguien, a una otra persona, en lugar de llevárselo a Dios. Sí. O sea, porque la realidad es que muchas veces estamos frustrados
Y ojo, no tiene nada de malo si tú vas con tu pastor, si tú vas con tu líder, si tú vas con quien tú quieras, porque tal vez dices, no, pues es que sí se lo estoy llevando a Dios porque estoy yendo con mi pastor, mm, sí se lo estoy llevando a Dios porque estoy yendo con mi líder, con quien me disipula. Sí, claro, no tiene nada de malo porque al final esa persona te va a llevar a Dios, te va a mm. llevar al Evangelio, te va a llevar a algo bíblico que ayude en tu caminar con Dios, pero la pregunta es, ¿por qué no vas primero con Dios? ¿Por qué siempre vas con un hombre? ¿Acaso solo Dios le va a hablar a ese hombre y a ti no? Ese miedo o esa frustración solamente a través de alguien tangible es que Dios puede hablarme a través de él y es donde yo me siento seguro que sí puedo ser escuchado, tal vez. Mm, No sé, o sea, lo pienso y lo analizo y es cuántas veces realmente en medio de una frustración yo voy directamente a Dios primero antes de ir con un pastor, con un líder, con un psicólogo, con un amigo, con mi mm. mamá, con mi hermano, con mi esposo, eh, con quien sea. O sea, ¿cuántas veces realmente yo voy primeramente a Dios? Porque yo muchas veces me he encontrado en las que sí estoy en un momento en el que necesito consejo o me siento frustrado, me le siento en un momento de lamento y voy y le pido ayuda o le pido consejo a alguien, hasta el mismo chat GPT, Mm, a la misma IA, le pido consejo y digo, bueno, pues es que Dios me está hablando a través de la IA, mm. ¿no? O sea, antes de agarrar y decir, ok, a lo mejor y no me va a contestar Dios en este momento y va a ser un momento de silencio, que es bueno también. Pero, Señor, aquí estoy. Me siento así, me siento débil, me siento cansado, me siento frustrado. O sea, ¿cuántas veces yo tomo esa actitud? Y porque es más fácil para mí hacer eso en lugar de llevarlo primero con Dios. Es que creo que también pasa algo, que, o sea, por un lado lo que te decía, ¿no? Como que hoy en día creo que hay muchas cosas que no sé si ahora más adelante lo puedo conectar mejor, pero Eh, creo que también hay un nivel de madurez, más bien, un nivel de antigüedad que uno tiene en la vida cristiana, en la que te empiezas a aprender la jerga cristiana y entonces Mm, como que ya dejas de, bien tonto, ¿no? Porque mm, mientras más me estoy empapando de la palabra, como que se nubla mi vista y entonces siento que ya me la sé de todas, todas. Entonces, pues no necesito acudir a, no voy a orar ahorita porque pues aquí está el pastor, ahorita le cuento y aquí lo manejo y voy viendo cómo va a resultar todo para que, digo, hablando sobre todo en la parte ministerial, mm, porque en la parte ministerial, digo, a mí me pasó mucho, eh, sobre todo cuando estás en una misma iglesia enfrascada que tú ya te la sabes, ¿no? O bueno, yo estaba, por ejemplo, en Palabra de Vida. Yo ya sabía cómo decirles a los misioneros que pareciera que todo estaba bien para yo seguir teniendo mi lugar. mm, Entonces, ya no era una cercanía yo con Dios, sino ya yo lo estaba manejando creyendo yo que eso iba a manejar a Dios. mm, Em, en ese momento a lo mejor no lo veía como que yo estaba manejando a Dios, pero que sí estaba manejando el ministerio. Entonces, para ganar un lugar, por ejemplo, decía, no, es que Dios me está desafiando en esto y no me estaba desafiando en nada. O sea, yo ni siquiera estaba cercanamente orando ni pidiéndole a Dios nada, sino que era como que ya te sabes el idioma, cosas cristianoides a las que ujú, puedes llegar a aparentar muchas cosas y entonces ahí no necesitas tener una cercanía con Dios. mm. Y cada vez te va alejando más, pero no nos damos cuenta. Al final terminas haciendo cosas o terminas sirviendo y Dios utiliza ese servicio, pero tú ya nada más lo haces por hacerlo. Como tú decías al principio, o sea, es que pierdes el foco de lo que realmente ya dejas de servir a Dios, más bien es Te estás tener sirviendo a una ti, posición sirviéndote a ti, ¿no? O claro. sea, O por y, costumbre, como dices, o sea, hay gente que llega a un punto en el que ya no puede vivir sin hacer eso. me encontré igual una publicación en Instagram. Me gusta Instagram. Yo voy a decir, Dios me habla a través de Instagram. El otro día estaba leyendo
Este va a ser un comentario un poco fuera de lugar, así que lo voy a blipear. Sí, 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 no les gusta. Nah. No, pero el otro día estaba leyendo Oseas y estaba platicando con Mai y le digo, nunca me imaginé que Dios me fuera a decir ramera. Qué bobo. Pero bueno, ese no es el punto. Paréntesis. No, ¿qué te dije? ¿Qué te iba a decir? Ah, ya me acordé. Estaba leyendo y creo que muchas veces algo muy cierto que vi en en ese post es, creemos que adorar es solamente subirnos a cantar. Mm, Creemos que adorar es solamente tocar un instrumento. Cuando la realidad de adorar es servir y amar a las personas que están en la iglesia y en el ministerio. Dirigir la alabanza no nada más es cantar canciones y decirle a la iglesia de qué van las canciones y decirles Dios es bueno, Dios es fiel y confía, no. O sea, todo eso se ve reflejado en el servicio que estoy haciendo en la iglesia, como eh, acercándome, porque muchas veces tú lo puedes ver como director de alabanza, estás ahí arriba y puedes ver a la gente que está siendo confrontada y cuántas veces como director te has bajado y has visto a un hermano que está llorando, que está frustrado, que está cansado en ese punto de estrés que tú lo alcanzas a ver y tú decides simplemente, ah, bueno, ya terminé de cantar, me salió muy bien, bueno, gracias, bye. Y no te acercas a esa mm, persona que está pasando por una lucha, por un duelo, que tú lo viste desde arriba. No o sea, a mí me llegó a pasar que muchas veces era como, "Ah, es que tal vez se va a soltar y ahorita no tengo tiempo". mm. Está muy gacho O a tener ese veces ni lo pensamiento. ves. O sea, es como, sí lo ves, pero no te importa. Y creo que ese es un tema muy te digo, es la línea muy delgada con los alabanza stars, que cuando tienes un talento de este tipo, piensas que solamente, sirve Para tocar. para tocar Ujú, o o para que cantar. más bien tú solo sirves para Para eso. eso. Ajá. De hecho, en un episodio decía Pablo que, eh, Pablo mi hermano, no Pablo el de la Biblia, El este, apóstol. Pablo dijo que él en algún momento se puso en su mente qué pasaría si mañana no tengo voz. Ujú, ujú. Entonces no puedo adorar a Sí, Dios. ¿dónde está tu Y a mí identidad? me ha pasado muchas veces que y digo, esto es tristísimo, pero me pasaba en la adolescencia sobre todo, porque pues yo estoy rodeada de una familia en la que todos cantan. O sea, Ujú, hasta el más penoso o lo que sea, todos al menos son afinados, menos un tío. Y eso me vino a la mente que, una vez lo dijimos hasta entre broma y broma entre los primos, o sea, entonces, ¿cómo alabas a Dios tú si no puedes ni siquiera afinar una nota? Porque nuestra mente, como siempre fuimos criados así, y tal vez no lo dices audiblemente, pero de pronto sí está como, pues yo sí estoy adorando, tú estás ahí nomás sentado, mm, yo estoy adorando con mi voz porque Dios me dio este talento. Entonces, ujú. creo que eso también es un gran problema en el ministerio propiamente de la alabanza. A veces pienso que cuando estás en otros ministerios puedes ver a Dios de otras maneras. No estoy diciendo que Dios no hable a través de la alabanza, por supuesto que no, pero es una línea muy delgada de ego. Es que es donde bueno, eso vayan episodios atrás, yo no voy a hablar de eso ahorita. Vayan a otra serie. No, 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 o sea, es la adoración no es música. Claro. O sea, hay algunos que tienen dones y talentos relacionados con la música en donde expresan parte de su adoración por medio de la Mm, música, pero la adoración no es solo música. Y ahí es donde entra esa parte en donde cuando yo entiendo realmente, que es justamente el episodio anterior, o sea, que mi adoración no viene de lo que yo hago o de cómo lo hago, o no se centra en mí, sino más bien en Dios. Y cuando yo me refugio en Dios, entiendo que yo voy a adorar a pesar de las circunstancias, para mí ya no es difícil o para mí ya no va a resultar complejo subirme a cantar una canción cuando yo he estado orando y Dios no ha respondido esa oración, porque mm, ahí ya no voy a sentir lejano a Dios, porque voy a tener una actitud como la de David en mm, la cueva, en la que tal vez no te veo cerca, y vienen esas preguntas del por qué no te veo cerca, por qué no estás respondiendo, pero a pesar de que no veo que estés respondiendo, yo estoy aquí adorándote por quien tú eres, no porque tú resuelvas mm, mi problema. Y eso me va a dar la capacidad también incluso de ministrar a gente que esté pasando o experimentando
situaciones y respuestas que yo estoy pidiendo. Mm, Que tal vez yo estoy pidiendo y orando, Señor, ayúdame a mejorar en mi trabajo, a tener una mejor economía, ayúdame a tener una buena actitud en la que pueda ser más tolerante, ayúdame a que no tenga que tener malas respuestas. Lo pienso mucho por, lo digo por mí, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Ayúdame a algo que yo siempre le pido, porque yo lucho mucho con eso, es la tolerancia, ¿no? Ese es el dominio propio. Y es como, Señor, ayúdame a tener dominio propio y poder, o sea, muchas veces digo, chale, Señor, si quieres que tenga dominio propio o no, o sea, ujú. pero es como cuando yo he entendido que mi adoración no depende de si Dios me cambia o no, sino de quién es Dios. Y en medio de esa frustración de decir, Señor, es que no tengo dominio propio, ¿por qué no me das dominio propio? ¿Por qué me cuesta trabajo tener dominio propio? ¿Por qué yo tengo que tener esta prueba del dominio propio? Porque no creo que no me lo dé, sino más bien mi carne lucha por no Claro. tenerlo. Eh, Ahí es donde en medio de ese lamento yo sí puedo acercarme a Dios y puedo servir a la iglesia. Sí, creo que es muy impactante, digo, lo digo también, por experiencia propia, que cuando tú estás, incluso a veces a la inversa, ¿no? Digo, porque a mí así me pasó. Cuando tuvimos a Natu, para mí fue muy difícil porque yo decía, Señor, ¿por qué otro hijo? O sea, ya, por favor, ya no podemos, ya tenemos muchas cosas encima, yo ya estoy cansada. Justamente yo estaba como en un constante en la alabanza y eso iba a representar que yo ya no iba a poder estar. Y a mi lado yo tenía, y me acuerdo, lo recuerdo con mucho, o sea, fue muy impactante para mí que a mi lado estaban, yo estaba cantando con dos personas que no habían podido tener hijos y Mm, ellos estaban alabando al Señor como si nada, no era que no habían podido porque no habían querido, o sea, mm, ellos, ambos matrimonios estaban pasando por un clamor pleno de llorar de rodillas por tener hijos y Dios no tenía en su tiempo que los tuvieran todavía en ese momento y yo me estaba quejando por otra cosa. Entonces eso para mí ministró mucho el hecho de que ellos estuvieran, como tú dices, dirigiendo una canción acerca de la fidelidad o de que Dios responde, hablando de que Dios obra, aunque no lo veas, cuando ellos realmente no lo estaban viendo. O mm, sea, tangiblemente, ¿no? O sea, mm, no estaban, no tenían hijos. Eh, Hoy a lo mejor pueden dar un testimonio muy diferente. De que Dios sí les dio hijos, pero ujú, habrá personas que a lo mejor nunca se los iba a dar. Digo, a ellos, qué padre, sí, hoy en día los tienen, pero en ese momento para mí fue de mucha administración ver que ellos estaban sufriendo y clamando por algo que Dios no les había respondido y, y yo podía haberlo clamado con mayor gozo porque yo sí tenía lo que ellos no tenían. No sé si me ujú. estoy dando a explicar. Sí, sí, o sea, al final es esa presión o sea, que te lleva al ministerio a creer que si tú eres vulnerable con Dios o incluso en la iglesia es porque te falta Mm, espiritualidad. Y es esa presión de decir es que yo soy el que está cantando, yo soy mm. el líder, yo soy el pastor, yo soy el encargado de esto, ¿cómo voy a tener esas fallas, no? Y creo que incluso en ese punto de lo que tú mencionas, o sea, la pregunta era también incluso, ¿cómo fue o sea, lo tuyo era si se fue queja o fue un lamento del Señor? O sea, no me siento preparada para esto, pero aquí estoy, ¿no? No respondas, no necesitas Ay, responder. O sea, os estoy dando un ejemplo. O mm, sea, a lo mejor y si quieres responder, responde. Aquí no sometemos a la fuerza. Aquí las mujeres pueden opinar. No, porque, o sea, creo que sí voy a responder porque era el, el valor de lo que estamos hablando justamente, que en ese momento, no siempre, pero en ese momento, la vulnerabilidad de las personas que estaba, justamente del pastor que estaba cantando, acerca de la fidelidad cuando él no estaba aparentemente, digámoslo así, no estaba recibiendo la fidelidad de la forma en la que él le estaba pidiendo o Mm, no estaba resolviéndose su petición de la forma que él lo pedía. Su vulnerabilidad sí me llevó a mí a a ser, entender mm, que
su liderazgo no estaba perdiendo el liderazgo por ser vulnerable, porque yo sí me estaba quejando. Mm. Tal vez si yo no me hubiera estado quejando, a lo mejor hubiera dicho, no sé, lo hubiera pensado de otra forma, pero en ese momento a mí no, me fue de testimonio ver que él no le importó verse débil, de si estoy sufriendo, o sea, sí estoy clamando a Dios por esto, que me hace falta, y yo, como que mi queja se convirtió en entender que era una bendición lo que Sí, o estábamos sea, al viviendo final de nosotros. cuentas él estaba pasando por eso, pero no estaba huyendo de ir a Dios en medio de la falta de la respuesta, ¿no? Claro. O sea, él estaba, pues, teniendo una actitud similar a la de David, ¿no? Porque aparte es un en ese tema específico no es un clamor de un día, o sea, estamos Ujú. hablando de que, no sé, no me acuerdo cuántos años pasaron para que ese respuesta fuera, escuchada, más en ese clamor fuera escuchado de la manera que esperaba incluso la iglesia, ¿no? Sí, o sea, y al final también es, o sea, no No nada estoy más, diciendo que él tiene el corazón conforme a David, porque él sabe que él me está escuchando. no sé si te vaya a escuchar. No, estoy un poco confundido, no sé quién de los dos es, pero No, es que había 2, pero uno es pastor. sí, por eso te digo, o sea, no sé quién de los dos es, pero Mm. bueno, uno de ellos, una de esas dos, es que yo tengo, bueno, tengo tres personas. Bueno, no nos desviemos. ¿Qué iba a decir? Mm, el punto es eh, que no nada más es un clamor por tener hijos, ¿no? O sea, puede ser un clamor por cualquier cosa, incluso si estás enfermo Mm, y tú clamas a Dios, Señor, sáname, o por qué tengo que tener esta enfermedad. Eh, Algo que yo decía en el episodio pasado es, estamos muy acostumbrados, o no sé si lo dije en el episodio pasado o en una predicación respecto a eso, pero estamos muy acostumbrados a hacer esa pregunta del por qué y para qué. No creo que esté mal, pero creo que muchas veces es como esa justificante para poder llevar a ese mm, punto de decir, o sea, nos han enseñado o se nos ha dicho, es que no digas por qué, porque es un reclamo, sino pregunta para qué. ¿Y por qué necesito yo tener una explicación de Dios para qué hace las cosas? pues, Si porque es una viene, forma de controlarlo sí, nosotros, si que viene estamos desde un lamento en el que, Señor, o sea, eh, me estoy luchando, me está mm, costando, ayúdame a entender para que tú me mantengas firme porque me está costando. mm, Pero si es desde no te voy a decir por qué, porque me dijeron que es un reclamo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me mm. estás haciendo? Para Es yo, justificar tu reclamo ajá, realmente. justificar el reclamo de una u otra forma. No digo que todo el tiempo lo estés haciendo, pero es como, eh, ¿qué necesidad hay? A mí me recuerda mucho a Job. O sea, que es como, ¿y tú quién eres para reclamarle lo que Dios hizo? Mm, ¿Tú quién, qué, qué, qué cara, con qué cara vienes? O sea, ¿quién consideras que eres para venir ante el Dios Altísimo a reclamarle al Dios Altísimo? O sea, tú que no eres nada, o sea, prácticamente. Entonces, es ese punto en el que más bien yo no creo que David estuviera reclamando. Yo creo que David se estaba mostrando vulnerable a Dios mm, en este salmo. Y es algo que muchas veces nosotros, como no sabemos ser vulnerables, por eso mm, reclamamos. El no saber cómo mostrarnos vulnerables ante Dios nos lleva a un reclamo hacia Dios. La cosa es, eso ha venido de aprender que el escenario nos ha dejado o nos ha llevado a ocultar cosas que deberíamos estar llevando delante de Dios. Es un tema del escenario, es un tema de temor por ya no voy a volver a tocar, ya no voy a mm, volver a cantar. Y te digo algo, o sea, la neta, no es el fin del mundo si no vuelves a tocar. No es el fin del mundo si no cantas. Si lo estás haciendo con un mal corazón, deja de hacerlo y ve y entrega primero tu corazón a Dios. En el área en el que en el que estés sirviendo, o sea, a lo mejor y no es la música, a lo mejor es la predicación, a lo mejor es el ministerio de kids, de luces, de anfitriones, incluso estás en el estacionamiento y a ti te encanta estar en el estacionamiento y servir a la iglesia de esa forma, pero ha tomado un lugar preponderante en tu vida mm. en el que tú quieres que eso sea, tu identidad está ahí.
Entonces estás teniendo luchas en las que no estás siendo vulnerable por miedo a perder ese lugar o esa posición, como decías Mm, hace rato, ¿no? O sea, y al final, la realidad es que Dios no necesita que nuestro corazón tenga una versión editada para venir delante de Él y estar sirviendo con esa versión editada mm. con la que nos presentamos delante de la iglesia. Algo que me decía mucho mi abuelo es, podrás engañar a quien tú quieras, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Y lamentarnos con Dios, no de Dios ni de lo que está haciendo, sino con Dios, no es sinónimo de abandonar nuestra fe. Es muchas veces la fe negándose a abandonar a Dios. La fe aferrándose a Dios, el Mm. venir a lamentarme con Dios por lo que estoy pasando, porque es lo que David estaba haciendo, o sea, y es donde David empieza preguntando, ¿por qué? Y lo interesante es que no se queda hablando de cómo se siente, sino hacia dónde va. Versículos ya los leíste tú, pero vamos a leerlos otra vez, ¿no? ¿Qué dice del 1 al 5? Em, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Y eso es lo loco, ¿no? O sea, David no solamente habla de cómo se siente. O sea, David llega y le dice, Señor, o sea, yo me siento así, me siento abandonado, me siento lejos, siento que mi clamor no lo respondes. Te clamo de día, de noche y no descanso. Pero sin embargo, tú no dejas de ser Mm. santo, habitas en las alabanzas de Israel. En ti han confiado nuestros padres, tú los libraste, clamaron y fueron librados. Confiaron y no fueron decepcionados. Después me encanta porque ese David es un canijo, ¿no? Es un perrucho. Yo soy gusano, gusano, no soy hombre. Los que me ven se burlan de mí, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libere, que Él lo rescate. Y sigue hablando de todo lo que Dios hizo. Me hiciste confiar estando en los pechos de mi madre, fui entregado desde mi nacimiento a ti. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No hay quien me ayude. O sea, sigue hablando y no se queda en cómo se siente David en el Salmo. Él tira, ¿no? O sea, estoy abandonado, pero tú eres santo. No respondes mis oraciones o mis oraciones parecen no tener respuesta, pero nuestros padres confiaron en ti, tú los libraste. ¿Qué hace David cuando sus emociones parecen contradecir lo que sabe acerca de Dios? ¿Qué es lo que decíamos hace un rato, no? Y justo, o sea, estaba mostrando, realmente estaba anteponiéndose su fe porque dice que lo buscaba de día y de noche, a Mm, pesar de que no sentía una respuesta. Y él de todos modos estaba, no paraba de clamar y de alabarle, porque dice que te alabo cada mañana y tú no me escuchas, o algo así. Entonces, creo que el corazón de David estaba genuinamente buscando a Dios, no de una manera de reclamar, sino buscando con la intención de encontrarlo, porque le hacía falta, porque se sentía vacío sin Dios, que no es lo mismo a reclamar, porque cuando reclamas, pues nada más es para ujú, obtener algo a cambio. Pero él solo quería estar cerca de Dios. ujú. Sí, que irónicamente nosotros hemos llegado a cantar canciones del versículo 25 gracias a Danilo Montero. Y no, yo hasta ahorita lo estoy leyendo, versículo 25 dice, de ti viene mi alabanza en la congregación.
Esa canción de ti, sí es de Danilo, ¿no? Alabanza en Sí. la congregación. Bueno, espero que sí. Según yo, sí es de Danilo. Pero, ¿cuántas veces nosotros no nos encontramos en ese punto en el que es nada más, es que no has hecho, es que no Mm. respondes, es que no haces, es que no me hablas, es que no me contestas, no escuchas mi oración, clamo, clamo, clamo y no. Y es como, espérate, es un momento. Y es lo que tú crees. Pero recordemos todo lo que él ya ha hecho y lo más grande que ha hecho es el hecho de que mandó a su hijo para redimirnos. Entonces tal vez ahorita no está escuchando tu oración de darte una voz como Michael Jackson. No está escuchando tu oración en la que tú estás ahorita en un tema de frustración en el que te encuentras alejado, pero no olvides todo lo que él ha hecho y quién es él. No olvidemos quién es él, porque David mira hacia atrás para poder interpretar correctamente qué es lo que está Mm. sucediéndole. Y conecta mucho con canciones que hacen precisamente eso. Que muchos es lo que hacen nuestras canciones, que se escriben nuestras canciones y esas donde nos deben de llevar las canciones. Por eso me gusta, había un pastor americano que decía, la alabanza tiene que ser cristocéntrica porque me debe de llevar a recordar y a reconocer a Dios en mi vida, quién es y lo que hace, Mm. y lo que hace y lo que ha hecho. No tiene que llevarme a mí a un punto en el que yo, estoy así, me siento así, porque es worship Mm. emocionalista. eh, Y es un worship, eh, perdón, pero es un worship barato, vacío, o sea, que carece de evangelio y que carece de verdad bíblica, Mm. de quién es Dios. O sea, hay una canción, está, de hecho, esa persona, lo voy a leer aquí, que es una canción que muchos cantamos y sentimos que está increíble, que es una canción estupenda, o sea, no tiene nada de malo, pero yo después la analicé. eh, No, espérame, me equivoqué de canción. Sí, cuando vi cuál estabas diciendo yo, pero sí está bien. No, me equivoqué, es que en inglés es diferente. Bueno, olvídenlo. Pero hay La muchas juzgaste canciones, mal. no, pero hay muchas canciones que justamente, y yo me he encontrado también escribiendo canciones que son canciones que hablan de lo que yo estoy pasando. Mm. Hay canciones que yo creo que no tienen nada de malo cuando hablas de lo que estás pasando, eh, que no sean congregacionales. Ya lo conversamos una vez Alex y yo en un episodio. No tiene nada de malo cuando no es congregacional. Pero si tú tienes la intención de que sea una canción que cante la iglesia para recordar quién es Dios, habla de Dios, Mm. habla de sus atributos. Y es lo que muchas veces David hace en todos sus salmos. Sí, él menciona cómo se encuentra, habla de sus situaciones, pero siempre termina exaltando y reconociendo a Dios, como lo que hace en estos versículos. Eh, son salmos que siempre le ayudan a recordar el carácter y la persona de Dios. ¿Es difícil cuando estamos en temporadas así? Sí, es Mm. difícil. Pero ese es el punto de recordar que la alabanza no es, el objetivo no es nosotros en el centro, ni musicalmente ni prácticamente en cualquier ministerio, ¿no? Es al contrario. O sea, es que nuestra adoración no esté construida sobre lo que sentimos de Dios o sobre lo que sabemos, sobre lo que creemos saber de Él y fallamos en eso, sino más bien tener la certeza de que Dios es fiel, Dios es santo, Dios es soberano, por eso te adoro. Mm. ¿Cómo lo sé? Porque Él ha estado ahí, porque Él cumple sus promesas, porque Él ha cumplido sus pactos, porque Él envió a Cristo a redimirme de mis pecados.
descansar en eso y tener una actitud como la de David en la que yo pueda recordar esos atributos de Dios en esos momentos de incertidumbre o de duda, ¿no? Ahora, ¿ha habido alguna canción que te ha ayudado a ti a recordar una verdad de Dios en una temporada donde te costaba creerla? Sí, creo que muchas, ¿no? Pero ahorita estaba acordándome de la verdad es que no me acuerdo qué canción es, pero sí me acuerdo lo que dice. Y no fue propiamente, la ambas canciones que se me vienen ahorita a la mente, eh, son nuestras hijas las que me han llevado a realmente creerlo, porque me estaba costando trabajo. Mm, Una de ellas, me acuerdo que me tocó dirigir la alabanza con las en la reunión de mujeres, y no me acuerdo cuál era la canción, pero era algo que una canción que hablaba de, a ver si tú te acuerdas, que siempre cantaba ella, de que, si te tengo a ti, lo tengo mm, todo, mi y en ese momento estábamos pasando por una situación, económica fuerte, en la que yo no estaba creyendo que si lo tengo a él, lo tenía todo. mm, Y ella un día me dijo así, platicando, no sé qué dije, que como que no nos alcanzaba, o esto no lo voy a comprar, como que me vio frustrada y ella me dijo: "Mamá, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo". mm, Y, obviamente, cuando ya la canté o sea, dije: "No puede ser que una niña de 5 años", yo creo tenía o mm, menos, ujú, pueda creer en eso, y yo me esté aferrando a no creer en algo tan que es algo que todo el tiempo se nos recuerda, que ya sabemos que si tenemos a Dios lo tenemos todo, pero es muy fácil olvidarlo. Y creo que eso fue lo que más fue impactante en mi vida a través de esa canción, porque, ni siquiera yo lo estaba viendo, me lo mm. dejó ver Sí, y es que una muchas veces pequeñita. es un tema en el que nuestras emociones empiezan a tomar control de nosotros y, y nos cuesta trabajo ver el carácter de Dios en esos momentos Mm, en los que estamos emocionales. Pero ahí es muy bueno entender que cuando tus emociones no pueden explicarte lo que Dios está haciendo, recordar lo que su carácter ha hecho o te ha mostrado acerca de él, mm, te mantiene firme. O sea, llegar al punto de decir lo que siento es real, pero no siempre dice toda la verdad mm, sobre Dios, sobre quién es Dios. Sí, me siento solo, pero no está diciendo ese sentimiento que Dios me abandonó. Me siento frustrado, me siento, eh, no sé, triste, me siento enojado porque no están saliendo las cosas como yo esperaba, como yo quería. Oro, oro y como David, no se responden mis oraciones. Y es como, no por eso quiere decir que Dios no es fiel. mm, Eso que yo siento en ese momento de frustración no quiere decir que Dios no está trabajando en ti o no quita la santidad de Dios, no quita su fidelidad, no quita su amor, no quita su omnipresencia, no quita su omnisciencia, no cambia ya dije santidad, ujú, sí, o sea, no cambia el hecho de que Él esté presente, que Él esté sobreviendo, que Él sea soberano, no cambia nada de eso, al contrario, o sea, más bien recordar eso. Yo debo de llevarme a recordar eso para poder descansar en esos momentos en los que me mm, está costando ver a Dios en ese momento. Porque en algún momento de tu vida Dios sí ha cumplido y Dios ha estado ahí. Entonces, eh, vino a mí un recuerdo ahorita justamente de, nada más que no estaba hablando y, y y se se me te olvidó. olvidó. Pero bueno, el punto es que cuando estamos en esos puntos no tenemos que fingir que estamos bien para poder Mm, adorar a Dios, sino descansar en que Dios ve nuestra adoración en medio de esa incertidumbre o de mm. ese lamento, ¿no? Ahora con eso en mente, ¿qué cambiaría el Salmo 22 en nuestra manera de adorar?
Pues, creo que, principalmente esta parte de la honestidad y la confianza y mi vulnerabilidad delante de Dios, pero sobre todo, o sea, eso se deja ver como al principio, pero, eh, algo que a mí me deja es esta parte de la fe. Eh, de pronto he pasado por momentos titubeantes en mi Mm, fe, que parecen titubeantes, pero y justo tú me lo decías, ¿no? O sea, si esto está en tu mente constantemente, es porque es la fe, no me lo dijiste de esa forma, pero la fe se está anteponiendo a, mm, quiere regresar y es porque ahí está, o sea, eh, es ver, creo que es regresar al inicio de aunque parece que a veces el Antiguo Testamento no va muy relacionado con Cristo, esto es me aferra al evangelio, a saber que yo ya tengo a Cristo en mi corazón y eso nadie me lo va a quitar. Entonces, el titubear o el a veces decir: "Señor, no te escucho, no entiendo qué quieres", no significa que estoy perdiendo mi salvación, o ujú, no estoy ujú, perdiendo mi fe tampoco, o tampoco, significa que a veces no me sienta derrotado y sienta que todo fue en vano, mm, ¿no? Como te decía hace un tiempo que sí, realmente sí está valiendo la pena todo esto. Sí, sí está valiendo la pena, pero es un proceso doloroso. Y si David, que estaba cerca, súper cerca de Dios, pasó por eso, pues todos lo podemos pasar, ¿no? Porque claro. todos somos hijos de Dios. Yo también soy hija de Dios. Sí. Sí, o sea, creo que al final, ese entender que adorar también significa llevar nuestro dolor delante de Dios. Ujú, Eh, Creo también cuidando el hecho de si hay alguien que es como yo en ese sentido, no caer en el lado del victimismo, ujú, porque también puedes caer en ese lado del victimismo, pero creo que ahí es donde cuando no estás viendo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces ya no es adoración, ya es esa actitud de víctima de estoy pasándola muy mal, mm. nadie me entiende, mejor me como un gusanito, y soy un gusano, diría David. Él no se lo comió, él lo Él no era. se lo come exactamente, pero en medio de todo eso, David estaba entendiendo que su adoración también era llevar el dolor a Dios, no solamente Mm, quedarse con eso, ¿no? Eh, y creo que eso nos puede llevar a una pregunta muy linda en el cómo poder dirigir con esperanza sin minimizar el dolor de las personas, porque al final de cuentas hay dolor. mm. No se quita el hecho de que hay personas que este pastor que mencionabas le estaba doliendo tal vez el hecho de no tener hijos, ¿no? Mucha gente le puede estar doliendo situaciones que estén pasando con familiares. Ya me acordé lo que iba a decir hace rato. ¡Ja! Pero, y no se minimiza, ¿no? Pero yo creo que muchas veces si empieza a tomar un lugar en tu vida o empieza a tomar el lugar de Dios en tu vida, todas esas situaciones, ahí es donde tiene uno que cambiar la forma de ver el dolor. Y el dolor de los demás también, como tú dices, ¿no? No minimizar, el dolor ajeno, tampoco maximizarlo, porque a veces también podemos ser de tropiezo para estar apapachando un dolor que ya ni es dolor, ya nada más es un, querer estar, en depresión Sí, 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 sí. por ser el centro, ¿no? Pero fíjate que estaba hablando de eso de minimizar el dolor, estaba viendo un aviso que dieron en Instagram, justamente, Majo y Dan, que van a cerrar Mm, su gira, o la cancelaron, no sé cómo estuvo. El sí, chiste es que después sí también. escuché a Majo dando El por qué. el por qué, y en el momento, digo, si alguien que esté escuchando esto escuchó también a Majo, no sé qué haya pasado por tu mente, pero en mí, en el momento fue como, ay, no manches.
O sea, ¿tienes comezón y ya por eso no quieres? O sea, pero ella realmente está pasando por algo y quiso ser vulnerable de contarle a la gente lo que Dios está haciendo en su vida, Mm, lo que ella está atravesando. Digo, porque si no lo vieron, ella explicó que tiene una enfermedad que aún no se detecta que tiene, pero el tema es que tiene mucha incomodidad. ujú, Y muchas veces, o sea, yo digo, en ese momento fue como, "Ay", y muchas veces yo no he cantado, no he ido a la iglesia, no he servido, no he saludado a un hermano porque algo me hace sentir incómodo. mm. Pero ella no lo hizo solo por eso, ¿no? Entonces, no minimizar el dolor de los demás y verlo como algo con lo que ella estaba, como justo estabas diciendo, ¿no? Ella está dirigiendo con esperanza sin minimizar su dolor y está guiando a las demás personas que la siguen o que escuchan su música a que sigan adorando y que sigan buscando a Dios y que hay una esperanza a pesar de que parezca algo muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante también no enfrascarnos en nosotros mismos, porque hay muchas personas que están pasando por muchas cosas a nuestro alrededor y no solo nosotros la estamos pasando mal. Y no por eso, no porque la estés pasando mal, es porque Dios nos está abandonando a todos. Es simplemente Dios tiene procesos distintos para cada persona y nos va a hablar de diferente forma a todos. Sí, sí, son procesos en los que al final creo que es ese punto en el que tenemos que aprender a ser vulnerables y entender que ser vulnerables a algunos no les va a parecer, Mm, algunos te van a criticar, algunos te van a juzgar, algunos van a decir, en mis tiempos tocábamos 26 horas y tocábamos 48 acordes, no canciones de 4 acordes y no nos quejábamos. O sea, va a haber comentarios de todo mm, tipo siempre, ¿no? Pero es más bien también tener esa cultura en la que no te vas al extremo. Creo que también es sano cuidar tu salud. Si al final de cuentas ellos están tomando esa precaución por el tema de salud de ella, es como, creo que es un tema de mayordomía con su cuerpo, mm, muy sano. eh, y al final es como justo eso que dices, ¿no? Bien podría ella seguir adelante, ¿no? Y no mostrarse vulnerable. O simplemente no dar una explicación de por qué. No, no veo por qué tiene una explicación, ¿no? Pero creo que eso nos enseña a nosotros a que no tenemos que estar fingiendo todo el tiempo cuando estamos mal en medio de la mm, alabanza. Yo me acuerdo que tenía un amigo que decía, es que no puedo subir si no hemos hablado bien, porque estamos, me acuerdo que pasaban situaciones y a mí me molestaban, ¿no? Las cosas que llegaban a suceder. Pero hay momentos en los que yo no siento que sea buen momento para hablar ese tipo de cosas porque siento que yo exploto mucho por el tema mm. de la tolerancia que ya mencionaba, ¿no? Entonces, para mí es más sabio tranquilizarme y calmarme y ya después hablar las cosas con quien tenga que hablar. Entonces, esta persona me decía, es que quiero hablarlo contigo porque yo no estoy bien si me subo y yo sé que tú no estás bien conmigo. Y es como, y creo que ahora es como, pues sí, bro, o sea, en medio de eso tú te sientes incómodo, entrega esa incomodidad a Dios y Mm, alaba a Dios. No, no está haciendo no va a ser peor si hablamos las cosas porque te claro. voy a hacer sentir más mal con lo que te voy a decir. Entonces, mejor no hablemos, o sea, O pero no, tenemos no, o sea, a ese lo mejor a él le iba a dar descanso, pero pues creo que también es justo no minimizar el dolor, la incomodidad o el claro, pero es del que otro. también a veces creo que justamente porque tenemos esa idea o ese preconcepto de decir, es que no puedo alabar a Dios si estoy mal. Mm, ¿Quién dijo? ¿Le estamos enseñando realmente a la iglesia a adorar a Dios cuando estamos bien y cuando estamos mal? mm. ¿O solamente es adora a Dios cuando estás bien y cuando todo está sucediendo, cuando no estás teniendo problemas? Porque como dice la Biblia, ¿cómo vas a venir a entregar una ofrenda a Dios cuando estás mal con un hermano? Espérate, o sea, sí, lo entiendo, pero entonces todo el tiempo tengo que estar bien para poder venir a adorar a Dios y si no estoy bien, entonces no puedo acercarme a adorar a Dios. Sí, es que creo que se trata del corazón, o sea, puedo no estar arreglando ese problema en ese momento con la persona, porque a lo mejor no hay la posibilidad, pero en mi corazón, como tú dijiste, o sea,
entrégalo y el Señor va a dar el momento para que Claro, y al pues, lo final soluciones después. es incluso, o sea, vemos cómo David lo hace, cómo David tiene ese lamento, tiene incluso esa duda. Vemos lo que decíamos al principio, cómo Jesús también tiene ese Elí, Elí, lama sabactami. Mm, O sea, al final Jesús estaba llorando sangre cuando estaba orando antes de ser entregado, cuando estaba orando antes de ser crucificado. O sea, eh, al final de cuentas, en medio de todo ese sufrimiento, vemos cómo David confió en Dios, Jesús confió en Dios y confió a un punto en el que Él cargó con nuestros pecados. Y por lo que Él hizo en la cruz, nosotros fuimos reconciliados y ahora nosotros podemos, a pesar de que estamos atravesando temporadas en las que parece que Dios está lejos, podemos tener la certeza que por lo que hizo Cristo en la cruz, Él está cerca. mm, Son nuestras dudas, es nuestra carne, es lo que el chanclas, lo que como lo quieras llamar. Eh, Pero tenemos, por lo que Cristo hizo, tenemos la capacidad de interpretar ese silencio no como un abandono definitivo, porque es una temporada. mm, Y como lo veíamos en el Salmo 57, al final son temporadas que terminan y lo que a nosotros nos espera cuando tenemos nuestra fe bien cimentada en Cristo es estar con Él, disfrutar de su presencia. Entonces, ¿por qué esperarme a que las cosas estén bien para poder estar con Él y mm, disfrutar de su presencia? En medio de lo malo voy y me entrego. Y Jesús nos da esa seguridad de que yo puedo acercarme y alabarlo y adorarlo y no sentirnos desesperanzados porque Él nos da esa esperanza al saber que como Él murió en la cruz y nos reconcilió con el Padre. Entonces no importa si le estás pasando mal. mm, Ahí estamos. Si te sientes que estás pasando por una situación en la que Dios no está ahí porque no se está haciendo lo que tú esperas, voltea a ver a Cristo y recuerda que Él reconcilió nuestra relación y Él, por lo que Él hizo, porque delante del Padre por Cristo somos justos, nosotros podemos ser aceptados delante de Dios, aunque la estemos pasando mal, mm. porque Él cargó con nuestro pecado y abrió el camino hacia Dios. Ahora, vamos a dejar una pregunta para quienes nos están escuchando. ¿Qué cosa llevas tiempo queriendo decirle a Dios, pero no te has atrevido a decirle? Y a lo mejor vas a buscar las palabras correctas, pero la realidad es que no las necesitas. Simplemente necesitamos dejar de escondernos atrás de esas Mm, palabras concretas y descansar. O sea, es lo que decíamos, lo que les decía hace un momento. O sea, tú puedes tratar de engañar a Dios, al hombre, a quien quieras, pero nunca vas a engañar a Dios. Dios conoce cómo estás, cómo es tu corazón. Entonces, creo que es una buena oportunidad para que si ahorita que estás escuchando este episodio y algo está conectando contigo, te puedas acercar a Dios en esta situación en la que tú te encuentras y puedas buscar de Él y puedas pedir perdón si has dudado, si has tenido incredulidad y puedas clamar para que Él te dé esa tranquilidad de que no está mal incluso adorarlo en estos tiempos de lucha. No está mal cantarle, porque eso te recuerda quién es Él y dejas tú de estar en el centro. Y lo puedes hacer por lo que hizo Cristo en la cruz. No porque tú eres el mejor, no porque tú ya tienes la capacidad de entender. Estaba platicando con alguien y llegué a una reflexión en la que dije, me ha costado, pero he aprendido. mm, No quiere decir que porque aprendí no me cueste y batalle con actitudes, con situaciones. No, pero he aprendido a que esta batalla no está en mí. claro. O sea, sí, sí está en mí, pero no depende de Mm, mí, ¿no? claro, Entonces, eh, para cerrar, porque ya nos nos emocionamos, extendimos.
No, no nos extendimos, solamente como 2 horas, ¿no? 1 Sí. hora y media, 1 hora y media, poquito. Me he aventado más. Creo que es muy bueno llevarlo a la práctica, y una práctica muy sencilla es que lean el Salmo 22 y escriban una oración honesta. Dios, esto es lo que siento, pero esto es lo que yo sé de ti. Y por eso hoy decido confiar en ti. Eh, Viene directamente del Salmo y te puede ayudar a que si tienes necesitas tener esa conversación con Dios, esa oración con Dios, pero tienes miedo a acercarte o no sabes cómo acercarte porque nunca lo has hecho. Ahí está ese Salmo. David lo hizo así. Eh, una de las cosas más hermosas de los Salmos es que Dios incluyó en su palabra oraciones que nosotros muchas veces queremos censurar Mm, o podríamos censurar. Preguntas, dolor, confusión, lamento, porque Dios no busca adoradores que sepan fingir. Juan 4:24 habla, Él es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y está formando esas personas que aprendan a buscarlo con todo el corazón. La fe madura no esconde preguntas, sino aprende a llevarlas honestamente delante de mm. Dios. ¿Qué piensas, Monchis? Pues nada, eso, creo que una de las mejores maneras para, poder experimentar realmente lo que estaba experimentando David es, pues, imitándolo, ¿no? Como decías, o sea, ejercicios que a veces parecen como ñoños y como te decía, como que creo que cuando tenemos años en el evangelio y en la vida cristiana, como que se nos olvida tener este tipo de prácticas de cosas, reales, como escribir por qué está qué cuál es el dolor por el que estás pasando, em, y, ayuda a examinar nuestro corazón y ayuda a poder asentarlo, en lo que realmente Dios esté hablando a nuestras vidas y nosotros ir delante de Él, eh, creo que, el mejor ejercicio que podamos hacer, o la mejor forma de entender y de acrecentar nuestra fe es hablar con Dios, ¿no? Y Mm, tener oraciones largas y tener un tiempo específico, intencional, porque a veces creo que el rush del día a día, se nos pasa, ¿no? Pero, eh, tener un tiempo a solas con Dios, estar en constante comunicación, como platicas con cualquier persona, mm, eh pero lo tienes al alcance todo el tiempo, ¿no? claro, Entonces creo que, orar y pasar tiempo con Dios y platicarle más a Dios que a tu ChatGPT o a tu mejor amigo, eh, creo que es el mejor ejercicio que puede haber para seguir acrecentando y, cimentando con firmeza nuestra fe. sí. Entonces, hagan lo que Monchis dijo. El próximo episodio vamos a entrar en un momento completamente diferente en la vida de David y es un salmo que muchos apuntan a que es un salmo que tal vez David no quería escribir. Salmo 51, la próxima semana. Léanlo, vamos a estar conversando. Si no quieren, no lo lean, lean el 22. Anoten, Primero. lean el 22 primero. Eh, pero gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la próxima. Que tengan una excelente y bendecida semana. Bye. Chao.